que tratemos estos temas con el debido marco constitucional y atendiendo no solo a lo que percibimos. Me parece sumamente importante que en el Ecuador debemos poner en orden no solo la normativa, tenemos que poner en orden la política pública, en los casos de seguridad, los recursos y también, obviamente, la normativa. La Comisión de Justicia no solo ha tratado este proyecto de ley, viene tratando y está con informe para segundo debate un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, mismo que recoge varias propuestas, creo que más allá de las 70 proyectos de ley que fueron presentados por diferentes asambleístas, pero asimismo posturas y propuestas desde la sociedad civil, desde las organizaciones, pero también desde el Estado. Es lamentable que cuando tenemos convocatorias a cada una de las comisiones, seguimos escuchando lo mismo de los operadores de justicia. No existen recursos, no se ha podido evacuar los procedimientos para la designación de las autoridades o de los operadores de justicia, por cualquier razón que sea, olvidándonos de elementos fundamentales como la especialidad y la especificidad en los temas, por ejemplo, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Más de 7.500 casos en unidades educativas al año 2019, con datos que recién se llegaron a tener desde el año 2014. Estábamos revisando también en estos días lo que corresponde a los temas de femicidio por encargo de este pleno de la Asamblea Nacional en una resolución, y lamentablemente seguimos viendo no solo que los operadores de justicia, que la Secretaría de Derechos Humanos, que el Consejo de la Judicatura, que el Ministerio del Interior, que los gobiernos autónomos descentralizados no cumplen con las obligaciones determinadas en la ley. Entonces yo me pregunto, ¿podemos resolver este tema desde materia con la reforma al Código Orgánico Integral Penal? ¿Reformamos las normas penales para tratar o para resolver los problemas de la sociedad? Creo que no. Y aquí ya se ha abundado en este tema. Efectivamente, yo concuerdo que tenemos que trabajar en una política pública clara de prevención de las infracciones y de los delitos. Yo estaba revisando algunos datos y, por ejemplo, en una de las ciudades más pobladas del país, se registran en el año 2018 543 homicidios, 295 en el año 2019. En el tema de robo de personas, 14.313 en el año 2018 y 15.477 en el año 2019. 6.846 en el año de 2018 y 15.477 en el año 2019. Quiero señalar y también decir que efectivamente debemos trabajar y construir una cultura de paz. Ahí concuerdo. El análisis no va desde que si vamos a perseguir o encarcelar a unos y a garantizar derechos a unos y a otros no. Me parece que ese no es el análisis, porque lo que estamos haciendo es discriminando a ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. No podemos poner en el mismo lugar de análisis estos elementos. En relación al proyecto de ley, yo quiero poner en forma puntual solo estas líneas, sin dejar de observar temas de fondo. El articulado del presente proyecto presenta problemas de convencionalidad y de constitucionalidad, y eso lo analizamos a profundidad desde que ingresó el proyecto de ley. Sin embargo, de que algunas cuestiones ya se retiraron del proyecto de ley. Decimos esto puesto que incluye conceptos superados, pretende reducir derechos y garantías del debido proceso del supuesto infractor, cuando la finalidad del derecho penal es limitar el poder punitivo del Estado. Y ahí yo sí quiero señalar adicionalmente que debemos analizar y tener cuidado también en lo que determina la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos y Naciones contra la Tortura y otros tratados y penas crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. No podemos permitir que desde la presunción de culpabilidad del acusado tengamos que invertir la carga de la prueba, decirle a alguien que ha cometido una infracción y él tenga que ir a demostrar que no lo ha hecho, cuando en nuestro sistema determina que sean los operadores de justicia y la Fiscalía quienes tengan que llevar adelante este asunto. Argumentos que efectivamente los queremos tratar aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso quiero señalar asimismo, desde el punto de vista que se ha planteado el debate. Primero, el artículo 66 de la Constitución reconoce las garantías de las personas, el derecho a la inviolabilidad a la vida, el derecho a una vida digna, que asegure salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, etcétera, el derecho a la integridad personal, el derecho a la integridad física, a la vida libre de violencia, a la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada, de los tratos crueles, etcétera. Pero asimismo, el Estado, bajo la responsabilidad de los jueces y jueces que conocen los procesos, la prisión preventiva no podrá exceder, por ejemplo, de 6 meses en las causas de delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los delitos sancionados con reclusión. Y si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. Entre otros, quiero recordarles que este inciso fue aprobado por la pregunta número 1 del referéndum de la consulta del 7 de mayo del 2011, resultados publicados en el suplemento del registro oficial 490 del 13 de julio del 2011. Esto no es una apreciación de un grupo de asambleístas o de un grupo de ciudadanos, esto fue aprobado en un referéndum. Para este efecto, solo y para terminar, no quiero profundizar en el proyecto de ley, voy a hacer llegar también las observaciones pero por escrito, pero saludo, por ejemplo, que en este momento se plantee que este proyecto se lo trate como insumos a la reforma, al informe del segundo debate del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal habla de la reserva de ley del Código Orgánico Integral Penal, y al plantear principios y al plantear algunos elementos en el artículo 2 de este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es poniendo en tela de duda lo señalado. Quiero solo señalar algo que decía la Fiscalía General del Estado cuando analizábamos este proyecto de ley, y no es de mi autoría, y no es que yo lo digo, lo dice la Fiscalía General del Estado, y tengo el instrumento y el documento que nos dejaron. Señalaban que el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República habla de que la privación de la libertad no será regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilación. 3 elementos que tenemos que tener en cuenta en este proyecto de reforma. Asimismo, asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de la juez competente en los casos y en el tiempo con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso se podrá mantener a una persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de la libertad se aplicarán de conformidad a los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Lo determina el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República. Asimismo, señalaba lo que determina en relación a la prisión preventiva el artículo 77, numeral 9 de la Constitución de la República, lo que señalaba bajo la responsabilidad de los jueces y los plazos que se determinan ahí. Pero ¿qué nos decían como elementos para la prisión preventiva con estándares internacionales? Se hablaba que debe ser de excepción y no de la regla. Esto hay que tomarlo en cuenta una vez que analicemos en el segundo debate del proyecto de la reforma del Código Orgánico Integral Penal en relación a lo propuesto en este proyecto de ley. Los fines deben tener carácter procesal, peligro de fuga o la obstaculización del proceso. La existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona.
sea absolutamente necesaria y proporcional y que no se afecte desproporcionalmente la libertad personal, motivación individualizada, por el tiempo estricto necesario para el cumplimiento del fin procesal, el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo razonable equivalente a adelantar la pena, y en el caso de niñas y adolescentes, los criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, precautelándose un mayor uso de las medidas cautelares y el juzgamiento de la libertad. Con esto, señor presidente, no quiero detallar lo que he señalado y las observaciones adicionales que tenemos al proyecto de ley, que sin duda alguna debe ser tratado, que sin duda alguna debemos debatirlos, que sin duda alguna, asimismo, lo que debemos hacer es exigirle y fiscalizar al Estado para que invierta más en prevención, más en atención, más en seguridad. Por lo expuesto, este articulado, como había señalado en un inicio, tiene o presenta problemas de convencionalidad y constitucionalidad que a nosotros como legisladores debe, para darle una respuesta a la ciudadanía, a quienes fueron asaltados, a quienes fueron robados, a la gente que ha sido violentada en su seguridad, debemos garantizarle sus derechos. Señores y señores, creo yo, para finalizar, señor presidente, que no vamos a poder resolver los problemas de la sociedad solo con reformas al Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias. Era la intervención